vamos a ingresar a todo lo que sería la plataforma de SQL Azure. En este caso estoy en el portal, vean que estoy en la dirección es sql.azure.com. Una vez que ingresen a esa pantalla, ustedes lo que van a tener es primero que autenticarse. En este caso yo ya soy autenticado, me voy a salir. Vamos, la primera vez que ustedes se logueen dentro de sql.azure.com, les va a aparecer la opción de Windows Live. Ustedes ingresan su usuario y contraseña de Windows Live y ya van a tener aquí ya todo lo que sería la plataforma para manejar Windows Azure, SQL Azure, Application Fabric. En este caso lo que nos interesa es SQL Azure. Elegimos un proyecto que ya hemos creado anteriormente, eso lo crean la primera vez que ingresan a la plataforma. Y aquí tenemos distintas opciones. Primero que todo, ya tenemos creado un servidor. La primera vez que ustedes ingresen a SQL Azure no van a tener un servidor. Ustedes podrían empezar aquí y generar el servidor. Vean de que el nombre del servidor que se genera es completamente aleatorio, es generado automáticamente por Microsoft para ustedes. En este caso el nombre es EPAH7Z6IXH. Lo que no cambia es el dominio, que es database.windows.net. Este es nuestro servidor en Windows Azure. Dentro de ese servidor nosotros podemos crear distintos aspectos. Por ejemplo, podemos generar bases de datos. Dentro de esta base de datos, digamos, dentro de nuestro servidor, podríamos empezar a generar bases de datos. En este caso, podríamos generar aquí una base de datos de pruebas. Podemos elegir el tamaño. Actualmente ustedes pueden elegir, si están en la versión retail de Windows Azure y de SQL Azure, pueden elegir una base de datos de 1 GB, de 10 GB. Si están en la parte beta, ustedes pueden elegir bases de datos hasta de 50 GB. En este caso voy a crear una base de datos de 1 GB y ya tenemos la base de datos creada. En este momento ya podemos empezar a utilizarla. Algo de lo interesante que podemos ver con respecto a Windows Azure y a SQL Azure es que una vez podemos revisar los connection strings, tal y como se muestra acá. Nos podemos conectar desde ado.net, desde ODBC también, y vean de que prácticamente lo que tenemos que decirles es el nombre del servidor, la base de datos. Este es un connection string tal y como lo han estado utilizando en ado.net, donde le decimos el usuario y la contraseña para conectarnos. Ustedes ven la diferencia, más que todo es decirle, ok, no voy a estar en un servidor local, sino que voy a estar en un servidor que está en la nube. Eso es lo que tenían que hacer desde ado.net para conectarse a sus servidores de SQL Azure y a una base de datos en específica. Por default, las bases de datos de SQL Azure se pueden acceder únicamente dentro de la plataforma de Windows Azure. Si ustedes tienen aquí en una aplicación web alojada en Windows Azure, ustedes van a poder consultar esta base de datos sin problema. Pero ¿qué pasa si ustedes tienen una aplicación local que ustedes quieren empezar a utilizar y quieren que se pueda consultar desde su aplicación local? Entonces, ¿qué es lo que van a tener que hacer? Van a tener que modificar lo que sería los aspectos del firewall. En este caso, yo puedo entrar aquí al firewall y él me va a detectar donde yo le puedo decir, ok, esta base de datos o este servidor virtual que está en la nube puede ser accedido desde estas IPs. Entonces yo puedo decir, digamos, aquí me está diciendo cuál es la IP de la cual me estoy conectando y yo puedo generar aquí una regla para poder conectarme y empezar a utilizar mis bases de datos. Entonces ven de que la creación y administración de servidores es una consola. Si ustedes ya no quieren utilizar una base de datos, únicamente la seleccionan y dicen borrar la base de datos. Entonces, con esto vamos a volver a nuestra presentación.
ven que la utilización y control y creación de base de datos es un aspecto muy directo que nosotros podemos estar utilizando. Vamos a volver a nuestra presentación. Entonces, el modelo de aprovisionamiento de todo lo que sería las bases de datos en la nube es bastante directo. Vamos a pasar a ver unos aspectos más detallados de cómo funciona SQL Azure por dentro. Primero que todo, nosotros tenemos una infraestructura compartida de bases de datos, donde existe una serie de máquinas. Se maneja todo lo que sería la escalabilidad y alta disponibilidad por medio de lo que sería un servicio de Fabric, failover, replicación y balance de cargas. Todo eso se hace de forma automática. Y además existe todos unos servicios para poder crear bases de datos, ver el desempeño que tiene las bases de datos y además toda la infraestructura de cobro que nosotros podemos estar utilizando dentro de todo lo que sería SQL Azure. Entonces, ¿qué es lo que nosotros vamos a tener? Prácticamente nosotros tenemos dentro de SQL Azure una serie de ventajas comparados con todo lo que sería la alta disponibilidad, donde nosotros podemos tener de que SQL Azure no nos tenemos que enfocar en la administración de los servidores físicos. Nosotros nos preocupamos por la administración de los servidores lógicos. SQL Azure ya incluye la alta disponibilidad y la replicación de forma automática, tal y como se los estaba diciendo anteriormente. También se puede obtener de que con base vaya aumentando la plataforma, nosotros vamos a contar con nuevos servicios, tales servicios como lo que serían inteligencia de negocios, data hub, replicación automática, etcétera, backups automáticos. Todo lo vamos a contar en futuras versiones conforme se vaya evolucionando la tecnología. Tenemos algunos aspectos que tenemos que tomar en cuenta a la hora de estar trabajando con SQL Azure, en donde nosotros tenemos que dentro de la primera versión de SQL Azure se ha incluido la mayoría de los Transact SQL que nosotros deseamos soportar. Por ejemplo, tablas, índices, vistas, procedimientos almacenados, triggers, restricciones, variables tipo tabla, variables de sesión, etcétera. Todo eso está soportado dentro de la versión 1.0 de SQL Azure. Para futuras versiones está lo siguiente. Por ejemplo, en futuras versiones se implementarán transacciones distribuidas, se implementarán queries distribuidos, integración del CLR sería para funciones para aplicaciones futuras, el Service Broker sería en las siguientes versiones, datos espaciales sería en las siguientes versiones. Por el momento nosotros tenemos prácticamente todo lo que necesitamos para crear aplicaciones está incluido en la versión 1.0 de SQL Azure. Entonces, prácticamente, la arquitectura de alto nivel de SQL Azure, ¿qué es lo que nosotros tenemos? Nosotros tenemos una serie de servicios, que es el que vamos a estar consumiendo, que está soportado por una serie de servidores, que nosotros podríamos, no tenemos por qué preocuparnos por los servidores físicos, únicamente utilizamos dicho servicio. Específicamente, dentro de todo lo que sería la topología de una aplicación conectándose a SQL Azure, tenemos que una aplicación puede conectarse a través de la nube por medio de un puerto TCP y el protocolo TDS. Se va a encontrar con un balanceador de carga de hardware en todo lo que sería la nube. Y ese balanceador de carga va a trabajar con todo lo que sería el gateway. Y ese gateway va a empezar a administrarse con todo lo que serían los nodos de datos y distribuir la carga entre los distintos nodos de datos que nosotros podemos estar teniendo disponibles en Windows Azure y SQL Azure. Y esos nodos de datos tienen alta disponibilidad dentro de cada uno de ellos. ¿Cuáles son las distintas arquitecturas que podríamos estar manejando dentro de SQL Azure? Dentro de esas arquitecturas, bueno, primero que tenemos es una aplicación que esté alojada dentro